Toda persona quiere siempre lo mejor. Y luchamos y nos esforzamos por alcanzar aquello que es lo mejor para nosotros y para las personas que amamos, para las personas que queremos. Y lo mismo podemos decir de toda comunidad. Si en la comunidad hay unión, hay unidad, la comunidad se esfuerza, la comunidad lucha para ir progresando, para ir mejorando. Y cuando hablamos de comunidad cristiana, hablamos primero de aquellos que forman la comunidad. Y la comunidad la formamos los bautizados, los que le creemos a Dios, aquellos que con la ayuda del Espíritu Santo, como nos viene diciendo Jesús en los evangelios de este día, vamos comprendiendo las cosas de Dios. Y a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, cada uno de nosotros va luchando para vivir la fe y dar frutos en la vida de fe. Frutos en el amor, frutos en la justicia, frutos en el bien. Porque la fe se demuestra con los hechos. La fe se demuestra con los actos. Así también comprendemos, y el Señor nos lo hace ver, que no podemos vivir solos, que vivimos en familia, pero también formamos comunidad. Y qué bonita la palabra de Dios que acabamos de escuchar en la primera lectura, que nos habla de cómo era y cómo vivía la primera comunidad cristiana, que nos habla de cómo hemos de vivir nosotros, la iglesia del Señor, en cada lugar donde estamos. Aquí hay comunidades de esta región, que es la región 3, ¿verdad? De la región 3. Comunidad formada por varias comunidades. Guior, donde estamos. Nuevo Palmar. Guareruche y los caserillitos ahí cerquita. Tular. Las Flores. San Pedrito. Formamos esta comunidad de comunidades que está reunida hoy con el Señor. Y porque estamos en el Señor, estamos reunidos también como hermanos. Porque no podemos estar con el Señor si no estamos unidos como hermanos. Y la palabra de Dios nos ilumina de cómo hemos de vivir. Nos dice 3 cosas. La primera lectura que acabamos de escuchar de los Hechos de los Apóstoles. Nos dice que los cristianos eran constantes. Se reunían siempre, no de vez en cuando. Siempre. Perseveraban. ¿Y se reunían para qué? Para orar en común, para rezar juntos, para estar con el Señor. Pero además se reunían para
escuchar la enseñanza, escuchar la palabra de Dios, la palabra de Dios que nos ilumina y que nosotros tratamos de llevar a la práctica, porque no podemos ser oyentes olvidadizos de la palabra de Dios. La palabra entra por el oído, pasa por la mente, pero queda ¿a dónde? Queda en el corazón, porque de ahí del corazón la vamos a llevar a la práctica y no podemos ser oyentes olvidadizos. Una fe sin obras es muerta, nos dice Santiago. Y el que no lleva a la práctica la palabra se parece a aquel hombre o a aquella mujer que se ve en el espejo. Qué bonito soy yo, qué bonita soy yo, soy preciosa, dice, viéndose en el espejo. Pero da la media vuelta y ya se le olvida qué cara tiene, ¿no es cierto? Entonces el que no lleva la palabra a la práctica se parece a aquel que se ve en el espejo y da la vuelta y ya no se recuerda qué cara tiene. La palabra es para llevarla a la práctica. Y fruto de la oración, fruto de la palabra de Dios, y también se reunían para la fracción del pan. ¿Y qué es la fracción del pan? La Eucaristía, la misa, la cena del Señor, y comulgando con el Señor, recibiéndolo como alimento de vida, daban frutos entonces en la vida de cada día. Se unían y unidos compartían sus bienes, compartían lo que tenían, de tal manera que ninguno pasaba necesidad, porque los cristianos nos ayudamos, los cristianos nos tendemos la mano, porque si no nos ayudamos y no nos tendemos la mano, no llevamos a la práctica la palabra. Mire, padre, es que yo soy bien pobrecito, fíjense, yo no estoy para ayudar, estoy para que me ayuden. Gran tacaño sos, porque también los pobres son generosos y los pobres ayudan más. ¿Por qué? Porque dan desde su pequeñez y dan desde su pobreza. A un gran rico quitarle 500 quetzales es como quitarle un pelo a un gato. Tacaño porque podría dar más, pero ve, por tacaño no da. En cambio, cuando un pobre da, aunque sea poco, el pobre está dando de lo que él necesita, ¿no es cierto? Y el pobre es generoso. Esa es la viudita pobre del Evangelio. Entonces la gran enseñanza que nos da la palabra de Dios hoy, que hemos de ser constantes para reunirnos, para orar. Hemos de ser constantes para escuchar la palabra de Dios y llevarla a la práctica. Y hemos de ser constantes para la celebración de la Eucaristía y la celebración de la palabra. En la mayoría de oratorios hay Santísimo y ahí recibimos el cuerpo y la sangre del Señor. Pero todo esto da frutos, y da frutos en la vida de todos los días. Miren, les voy a dar un ejemplo. Estamos aquí en Guior, Gualeruchi. Hay una familia que no tiene que comer y nosotros nos dimos cuenta, porque la familia tampoco anda diciendo, ¿no? Aunque no tengan ustedes quintales de maíz y quintales de frijoles en su casa, tienen un poco. Y si yo tengo 20 libras de maíz, ¿no creen ustedes que al que no tiene nada le puedo dar unas 3 libritas de maíz?
¿O no? Se puede. Si necesito una medicina que cuesta 200 quetzales y no tiene, porque en esta Guatemala injusta, a veces la gente tiene para el pasaje, ir al centro de salud, a que la mire el doctor, pero le dan receta, pero no tiene para comprar la medicina. Y regresa sin la medicina, solamente con el papel de la receta a la comunidad. ¿No creen ustedes que toda la comunidad, de centavito en centavito, pueden ajustar los 200 quetzales para que compren la medicina? ¿O no? ¿Se puede o no se puede? Se puede, si no son unos grandes tacaños, si no, no son cristianos. Es decir, la fe la llevamos a la práctica en las cosas del cada día. Miren, los pobres tenemos que ayudarlos. A mí me da una gran tristeza, por ejemplo, fíjense, cuando una comunidad quiere hacer un camino y la gran mayoría de los dueños de los pedacitos de tierra ya están de acuerdo de que van a dar lugar, pero hay uno que se encapricha y que no da lugar. ¿Qué está haciendo ese que se encapricha? ¿Está ayudando a la comunidad? No. Por mi terreno no va a pasar el agua. Y hay gente así. Gente así que se dice cristiana y no es cristiana. Y no saben, miren, que cuando